Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistemas. Vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas en el pizarrón y vamos a hacer un video que les puede interesar a muchos de los suscriptores. Me han preguntado cómo sumar dos generadores, ya sea de corriente continua o de corriente alterna. Lo más complicado está en los generadores de corriente alterna. Yo le voy a hacer una explicación lo más didáctica posible para que ustedes lo entiendan realmente. Sumar la corriente continua es muy sencillo. Supongamos que acá tengo dos baterías. Voy a hablar primero de la corriente continua y después vamos a hablar de la corriente alterna. Voy a medir cada una de las baterías, las voy a sumar y vamos a ver cuánto da. Este es el tester y voy a medir ahora cada una de las baterías. Me voy a parar, así miro yo también la medición que nos da. 12 volt con 0,84. La otra batería tiene 12 volt 75. Si yo sumo las dos, va a dar más de 24 volt. ¿Cómo hago para sumar? Acá tenemos, a ver que se vea bien acá, positivo, negativo, positivo en serie. Si yo la sumo en serie, como estoy haciendo en este momento, tiene que dar más de 24 volt, porque 12 más 12 son 24. Ahí lo pongo y se bloqueó el tester porque lo tengo medido en 20. Lo pongo en 200, le aumento el rango al tester y tiene que marcarme 24 volt. 25.5. ¿Por qué? Porque la fracción que había recién era más de 12 volt. Se sumaron y llega a 25. Está perfecto. En serie los voltajes se suman. Ahora, si yo quiero sumar los amperes, tiene que ser en paralelo. En paralelo significa positivo con positivo, acá, y negativo con negativo. Ahí las baterías están en paralelo. Es como si fuera una sola pero más grande. Quiere decir que el voltaje no va a subir, va a seguir siendo 12 volt. Yo pongo acá y va a seguir siendo 12 volt. Exactamente. Entonces, cuando las pongo en serie, me da la suma del voltaje con el mismo amperaje. Y cuando las pongo en paralelo, al revés, la misma tensión o voltaje y aumenta, se suman los amperes. Quiere decir que el tamaño de la batería no solamente nos puede dar el voltaje, sino la cantidad de amperes que puede acumular. Esto en corriente continua. Toda esta explicación se la hago porque se complica cuando hablamos de corriente alterna. Yo acá la sumo fácilmente porque siempre un extremo es positivo de una fuente y el otro extremo también es positivo de esa fuente. Uniendo los dos positivos con los dos negativos no pasa nada porque están aumentando su caudal. Es como si tengo dos ríos que entran en un solo caudal, van a sumarse en paralelo. Y en serie se suma el voltaje, la diferencia. En serie sería un río que vuelca sobre otro y la potencia va a ser el mínimo el río que está abajo sumado al río que está arriba. O sea que el nivel de agua va a ser el voltaje. Y el caudal va a ser el mismo de un río, porque uno alimenta al otro y el otro es el mismo caudal. En el caso de las baterías en serie, la potencia la da la de menor. ¿Por qué? Porque si uno de los ríos tiene menos caudal, no puede aumentar, va a ser el caudal mínimo. Es como si una cadena tuviera un eslabón más fino. Cuando usted tira la cadena, la resistencia va a ser el del fino, no del grueso. En una palabra, en serie se suma la tensión, que es la diferencia potencial, y el amperaje lo da la batería más chica o la pila más chica. Si yo pongo una batería grande y una batería chica de muchos amperes, como están en serie, la chica es la que va a mandar el máximo voltaje y la otra va a tener una sobre exceso de amperes que no se va a usar. Bueno, y en paralelo sí se suman los amperes, porque es como si el recipiente fuera más grande y la diferencia potencial es la misma, 12 volt. Eso es con corriente continua. En este caso es fácil, es un tema que lo conocemos todos. Ahora los vamos a hablar de generadores de corriente alterna. Ahí se complica bastante la cosa. Ahora yo le voy a hacer unas muestras. Tengo dos transformadores que los voy a alimentar con corriente alterna y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Voy a sacar esto de acá. Lo voy a usar para apoyar solamente el tester, así vemos todo.
Acá hay un transformador de 220 a 12 volts. Como le entra corriente alterna, sale corriente alterna. Voy a probar primero este transformador. Acá le pongo la corriente alterna. En este momento hay corriente, tensión alterna. Tengo que poner el tester en tensión alterna. Ahí está alterno. Y ahora voy a medir lo que hay acá. Hay 12 volts. Se me mueve un poco. 12.4, 12.6. Bueno. Este transformador tiene 12.6 corriente alterna. Se la voy a sumar a este otro transformador. ¿Cómo voy a hacer? Voy a conectar los dos primarios juntos. Este cable es el primario. Lo voy a poner en la entrada 220. Este sería la 220. Y este sería la 220 del otro transformador. Acá están en paralelo. Va a entrar 220 y 220. Deberíamos tener 12 volts acá y 12 volts acá, porque los dos transformadores son iguales. Lo voy a enchufar. Y me va a dar 12 volts este. A ver, hay mucho. A ver, lo voy a poner más acá, si ven bien el voltaje. Acá tengo 12.6. Como el otro también está andando, 12.6. Exacto, son iguales los dos transformadores. Bueno, yo los voy a sumar. Pongo este extremo con este. Y acá tendría que haber 24 volts, 24 y pico. 24 más 6, 6, 12 son 25 y pico. Bueno, ahora voy a poner el tester acá, a ver qué pasó. Voy a ver si hay más visión. Acá. Debería haber 24 volts acá. Mira lo que pasó. Hay 0. ¿Cómo? Si lo estoy sumando. ¿Por qué hay 0? Porque no están en fase. Ya les voy a explicar en el pizarrón qué es lo que es la fase. No da nada. 0. Y le voy a explicar por qué da 0 en el pizarrón. Le voy a explicar ahora en el pizarrón por qué da 0. Corriente alternada. Acá tenemos un transformador. Este es el núcleo y tiene una salida de 24 volts. Y acá tenemos otro puesto en un contra. 24 volts. Y acá tenemos el primario de 220. Los 220 están conectados en paralelo. Quiero decir que le entra la tensión acá y acá. A ambos aparatos 220. A ambos transformadores le entra 220. A este por este lado y a este por este lado. ¿Qué pasa? Si acá había 24 y 24 y yo uno este con este, que es lo que hice, debería tener acá, 12 volts. Porque es lo que tengo. Puede ser igual 24, pero en los transformadores son de 12 volts. 12 y 12. Lo voy a hacer bien prolijo para que lo entendamos. Bueno, 12 y 12. Tengo dos transformadores de 12 volts. Pero acá la corriente es alterna y fluctúa entre el positivo y el negativo. Una vez este es positivo y una vez este es negativo. Y en el mismo momento, como están en la misma fase enchufado, acá puede ser positivo también y acá negativo. ¿Qué pasa? Conectado así da 0 porque no hay diferencia. Es como si pusiera 0 exactamente porque no hay suma. Estoy sumando positivo con positivo, no va a sumarse. En un sistema de batería dijimos que para sumarlo en serie tengo que sumar así. Positivo y voy a terminar con un negativo. Entonces, ¿qué pasa? Positivo y positivo no funciona. Ahora, si yo invierto la entrada o invierto la salida, sí, porque cuando este es positivo, en ese instante va a ser negativo. Si yo me voy a un sistema cartesiano, yo tengo
esta onda. Esto es positivo y esto es negativo. Para sumarla, tengo que tener, estar negativo acá y positivo acá. Para en el mismo tiempo, que son 50 Hz, que es fundamental los 50 Hz. Los 50 Hz es justamente la frecuencia. Si son de distintas frecuencias, imposible sumarlas. ¿Por qué? Porque este va a estar haciendo otra cosa con respecto a la variación que hace el primero. ¿Qué voy a hacer ahora? Es lo mismo si invierto el secundario o invierto el primario. Voy a invertir el primario para tener los dos cables gruesos como estaban y ahora sí me va a dar acá 24 volts. Voy a ver si es cierto. Vamos al video. Saco la línea. Dijimos que voy a invertir el primario, los 220. Esa forma de invertirlo es más simple en este momento porque no quería invertir los cables de la salida. Si invierto la entrada, voy a tener acá un positivo cuando este sea negativo en el mismo instante y en el mismo tiempo porque está trabajando con 50 Hz de la línea. Ya invertí el primario del transformador. Ahora lo voy a enchufar y sí me va a dar 24 volts en vez de 0. ¿Por qué motivo? Porque va a coincidir que cuando este es negativo, este es positivo. Como están conectados a la misma frecuencia. Mire. 25. 24 y pico era porque es 2 y pico. 24,6 me dicen. 12,6 por 2 llega a 25. Ahí se está viendo bien claro. Bueno, quiere decir que para sumar dos transformadores de cualquier forma tienen que estar determinada la fase. ¿Cómo hace usted? Invierte el primario o el secundario. En vez de invertir el secundario, yo podría haber invertido acá. Lo importante es que no se junte positivo con positivo, sino positivo con negativo. Como están los dos a la misma frecuencia, al mismo ritmo, se puede hacer esto. Ahora, si tenemos un generador que trabaja a 100 ciclos y el otro a 50, es imposible que lo sumemos porque no coinciden los tiempos cuando uno es positivo y negativo. Acá tenemos 24 volts. Si yo lo quiero poner en paralelo, voy a sacar de nuevo esto y voy a hacer como estaba al principio, que me dé 0. Vuelvo al principio y voy a tener que los dos van a ser positivos y los dos van a ser negativos si no me equivoqué acá en la entrada. Bueno, acá debe dar 0. No, me equivoqué. Mejor que me equivoqué para que se dé cuenta que tiene que estar en otra fase. De acá lo voy a dar vuelta. Que menos cablerío. Este lo pongo de este lado. Es lo mismo dar vuelta el primario o el secundario. Yo en este caso estoy dando vuelta el de la 220. Y acá van a estar los dos largándome positivo y los dos largándome negativo. Acá yo lo puedo unir tranquilamente este con este, que no pasa nada, porque están en fase. Fíjese que no hay nada de chispa ni nada. Pero si mido acá va a haber 12 volts. A ver, se me mueve todo esto. Esto está en corriente alterna, está bien, está todo bien. Tiene que haber 12 volts. En vez de 0, porque ahí está 12.6. ¿Lo ven bien? Bueno, se puede poner en paralelo o en serie, pero hay que determinar la fase de entrada que estén de acuerdo a lo que queremos nosotros. En este caso, la suma de la potencia de este se suma acá, pero el voltaje es 12, exactamente igual que como le expliqué con las baterías. La única diferencia cuando sumamos las corrientes alternas es que tienen que trabajar a la misma frecuencia y estar en fase. Fase quiere decir cuando uno es positivo el otro también, para que sea en paralelo. Bueno, en fase está porque la entrada tiene la misma frecuencia, que es 50 Hz en este caso en mi país. Ahora esto se complica un poco más cuando hablamos de generadores rotativos. Cuando el generador es rotativo,
la frecuencia puede ser variable. ¿Por qué? Porque depende de las revoluciones, más veces va a pasar por segundo un imán con respecto al otro, y si pongo los unos en el eje no los puedo sumar porque van a estar fuera de frecuencia. Uno va a tener, por ejemplo, 60 Hz y el otro va a tener 80, es imposible sumarlo porque van a estar desfasados. En los generadores de alta tensión, en las usinas hidroeléctricas, por ejemplo, cuando alguna usina sale del sistema, cuesta engancharlo porque tiene que embalar el generador que va a enganchar a la línea hasta que se acople con la frecuencia determinada. A ver si entiende. El generador desconecta un generador de la línea de alta tensión. Lo arreglo, lo separamos y hay que volver a conectarlo. No es enchufarlo y nada más porque vuela todo. Se puede producir un cortocircuito. Hay que poner en movimiento el generador que se va a sumar a la misma velocidad que tiene la línea para que tenga la misma frecuencia y en ese momento se engancha. Hay una llave gigante que hace tac, engancha y después no se desengancha más. Están todos transmitiendo con la misma frecuencia y en la misma fase. En el caso de los generadores chiquitos o motores pasa lo mismo. Tienen que estar en la misma frecuencia. Pero ¿qué pasa? A veces no depende solamente de las revoluciones de la frecuencia, sino de la cantidad de polos. Se va complicando un poco, pero creo que lo van entendiendo. Mientras más polo tiene, con menos giro va a pasar más frecuencia, porque va a haber más cantidad de imanes que van a pasar. En una palabra, tiene que tener la misma cantidad de polos y la misma cantidad de revoluciones para sumar dos generadores de corriente alterna. Ahora, ¿cómo se hace para que sea más simple un generador de corriente alterna de un aerogenerador? Sumarlo a una corriente continua de un sistema de... Puede sumarse en corriente continua o en corriente alterna. ¿Cómo hacemos? Rectificamos la corriente del aerogenerador. Lo transformamos todo en continuo, entonces es muy fácil. Ponemos los positivos y los negativos como si fueran una batería. ¿Cómo se rectifica? Con un puente de diodos. No sé si tengo uno acá. No tengo. Bueno, son 4 diodos que hacen la dirección. Yo eso de los diodos lo he explicado varias veces, pero lo voy a explicar otra vez, porque hay gente que no lo entiende. Hay un puentecito de diodo que viene así, de 40 amperes, que tiene una conexión así, la otra así y la otra así. Esta significa que es el positivo. Y el negativo está enfrente. Y en este va la alternada, igual que este. Si yo pongo alternada en estos dos, voy a tener continua en este de arriba y en este de abajo. Ese se llama puente rectificador. Si ustedes quieren saber cómo está hecho, tiene un agujerito acá y se aprieta sobre un disipador. Ahora vamos a ir a la parte interna. Tiene 4 diodos puestos en esta forma. Fíjense lo que pasa. Este diodo, donde indica la flecha, es el sentido de circulación. Y tengo que pensar un poquito, pero es así. Ahora lo analizo si lo hice bien. Este sería el negativo. Este está mal. Está mal este. Y este también está mal. Tiene que estar al revés el diodo, porque acá yo voy a buscar el negativo. Para que venga el negativo tiene que estar al revés. Bloqueo al positivo, pero no bloqueo al negativo. De este lado, exactamente igual. Bueno, ahora le muestro bien. Acá yo obtengo positivo. Y acá corriente alterna. Ahora, esto es el interior del rectificador. Se puede hacer con 4 diodos. Volvamos al tema. Hay que rectificar los equipos de corriente alterna para sumarlo. Es recontra fácil porque se transforman en un generador de continua y se suma. Después, si uno quiere corriente alterna, se pone un inversor que la genere. Se va a ir complicando el tema, pero ya lo van a entender. Supongamos que acá esté positivo, porque la corriente alterna va a variar. Indudablemente, cuando de un extremo es positivo, el otro sí o sí tiene que ser negativo, porque no hay una alterna que largue 2 positivos. Va a largar una vez positivo y va a largar un negativo. Cuando es positivo, fíjese la dirección del diodo, va para acá. Y el otro está bloqueado, no va al negativo. Ahora yo invierto acá.
voy a poner, ya dijimos que cuando es positivo sigue el sentido del diodo, acá no puede ir y acá tampoco puede ir. Cuando es negativo, no puede ir para arriba porque está bloqueado, pero sí para abajo. Entonces, sea positivo o negativo, siempre va a ir a una salida que es positiva y una es negativa. Esté entrando o saliendo entre estos dos extremos la corriente alterna, siempre va a haber un positivo arriba y un negativo. Por eso se llama rectificador, o pongámosle otro nombre más simple, es un convertidor de corriente alterna a continua. ¿Qué se hace en los generadores? Se transforman todos en corriente continua y después se suman para tener una suma fácil. Se ha complicado un poco, pero creo que lo entienden. Los generadores de corriente alterna tienen que ser iguales, de la misma frecuencia, las mismas revoluciones y la misma cantidad de polos. ¿Por qué? Porque si variamos, le ponemos en un solo eje las mismas revoluciones, pero tiene distintos polos, el que tiene más polos va a pasar más veces los imanes y va a tener una frecuencia distinta, aunque lo llevemos a las mismas revoluciones. Es fundamental que tenga los mismos polos y las mismas revoluciones, y ahí sí se pueden sumar. O rectificamos cada uno de los equipos y los sumamos en corriente continua. De esa forma no va a fallar nunca. Cuando hablamos de un aerogenerador, primero hay que llevarlo a corriente continua y se puede sumar fácilmente en la entrada a las pantallas, sumar pantalla positiva con corriente positiva del aerogenerador. Y después de ahí a un controlador que es cualquiera, es como si agregáramos más pantallas, nada más que es un aerogenerador, y se suma tranquilamente porque están en corriente continua. Después hacemos otro video si hay alguna duda, pero lo importante es contestarle a este suscriptor que me dijo que lo importante en vez de fabricar un aparato es explicar esto, y me pareció muy interesante. Con este ejemplo vamos a abrir la posibilidad de hacer videos contestando a las preguntas. Y el que le interese el canal nos escribe, nos hace una pregunta, yo hago el video como este. Espero que no le aburra, porque muchos quieren ver los chispazos y las cosas, pero el que quiera aprender me hace la pregunta. Si yo la puedo contestar, yo no soy Dios, no la voy a saber todas, le voy a decir, hago un video. Ahí nomás le mando el video como ahora y la aclaramos. Si queda alguna duda, me hacen otra pregunta y yo vuelvo a hacer un video. De esta forma vamos a tener videos en forma permanente. En cambio, de la otra forma yo tengo que estar pensando qué le puede interesar, qué equipos tengo para mostrar, o tengo que trabajar ahí en el taller para distribuir un equipo que a ustedes les interese. Amigos, espero que sea interesante y que en la próxima les siga gustando como hasta ahora. Suscríbanse, comenten, ayúdenos a subir un poco los suscriptores, que queremos llegar a muchos, que es lo único que a nosotros nos beneficia. Hasta la próxima y suerte.